El cuchillo brillaba bajo la luz mortecina de la luna, apuntando directo a mi pecho, y en ese instante supe que mi padre había mentido toda su vida. «Dime dónde está el dinero, maricón, o te rajo como a un cerdo», siseó el hombre enmascarado, su aliento apestando a vino barato de la región. No era un ladrón cualquiera, era mi tío, el hermano de mi padre, y acababa de irrumpir en la casa secreta de Badajoz, el refugio que mi padre juraba era solo un depósito de trastos viejos. Mi corazón latía como un tambor en las fiestas de San Juan, pero no era miedo lo que sentía, era rabia pura, esa que te quema las venas como el sol de agosto en Extremadura. Me llamo Alejandro, y en esa noche de finales de primavera, con el Guadiana murmurando a lo lejos como un cómplice silencioso, todo lo que creía saber sobre mi familia se derrumbó como un puente viejo bajo el peso de demasiados secretos. Mi padre, Víctor, el hombre recto y callado que me crió en las afueras de la ciudad, con sus manos callosas de jornalero en los olivares, había construido este rincón escondido no para esconder deudas o vergüenzas financieras, sino para amar en las sombras. Y yo, su hijo gay, el que siempre cargué con el estigma de ser el diferente en un pueblo donde los chismes viajan más rápido que el viento del sur, acababa de descubrir que su secreto era más grande que el mío. Héctor, su amante, el hombre que yo había admirado en silencio durante años, era el corazón de todo. La casa secreta estaba al final de un camino polvoriento, rodeada de encinas retorcidas que parecían guardianes mudos de los pecados de Badajoz. Era una finca modesta, con paredes encaladas y un patio interior donde los jazmines trepaban como venas blancas sobre la tierra roja. Mi padre la había comprado en los 80, cuando yo era un crío flaco que corría descalzo por las calles empedradas del casco antiguo, persiguiendo a los chicos del barrio en juegos que siempre terminaban en miradas robadas y sonrojos que nadie entendía. «Es para cuando necesite paz, hijo», me decía Víctor, con esa voz grave que olía a tabaco y a tierra húmeda después de la lluvia. «¿Paz? Ja». Si hubiera sabido que era paz en los brazos de otro hombre, ¿habría corrido gritando al pueblo? ¿O me habría unido a él, como el hijo pródigo que soy, buscando mi propia salvación en la misma oscuridad? Todo empezó 3 semanas antes, en una de esas cenas familiares que mi madre, Carmen, organizaba con la rigidez de una maestra de escuela. Ella, con su moño apretado y sus crucifijos colgando del cuello como cadenas invisibles, siempre insistía en que nos reuniéramos en la casa principal, esa de 3 pisos en el barrio de San Roque, donde el olor a guiso de cordero se mezclaba con el incienso de la iglesia cercana. Aquella noche, mi tío Raúl, el hermano mayor de mi padre, el que siempre presumía de ser el hombre de la familia, llegó con su mujer y sus hijos, todos con caras de piedra tallada en la Sierra de Gata. Raúl era un tipo fornido, con bigote espeso y ojos que te medían como si fueras ganado en la feria de septiembre. Trabajaba en la frontera con Portugal, contrabandeando de todo un poco, y sus historias siempre giraban en torno a lo que un hombre de verdad hace por su sangre. «Víctor, hermano, ¿cuándo vas a soltar prenda de esa casa tuya en las afueras? Dicen que hay oro escondido allí, o peor, deudas que nos salpican a todos», soltó Raúl entre bocado y bocado, su tenedor clavándose en el plato como si fuera la tierra extremeña. Mi padre se tensó, su mano temblando ligeramente sobre el vaso de vino tinto de la ribera del Guadiana. «Nada que os importe, Raúl. ¿Es mía y punto?». Yo, sentado al otro lado de la mesa, observaba en silencio. Tenía 28 años, trabajaba como profesor de historia en el instituto local, enseñando sobre los romanos que cruzaron este río y dejaron ruinas que aún susurran secretos, y mi propia vida era un tapiz de mentiras piadosas. Salía con discreción, besos robados en los callejones oscuros cerca del puente de Palmas, pero nunca traía a nadie a casa. No después de que mi primo me pillara una vez con un chico portugués y el escándalo casi destroza a mi madre. Esa cena fue el detonante. Raúl, con su codicia brillando como el bronce de las campanas de la catedral, empezó a urdir planes. Lo supe después, cuando todo estalló. Él y 2 de sus amigos, esos tipos de la frontera con pinta de haber salido de una película de Almodóvar, pero sin el glamour, decidieron que la casa secreta de mi padre era el botín perfecto. Para el bien de la familia, decían. Para pagar deudas de juego, para silenciar a acreedores que olían a tabaco portugués. Pero no sabían que yo tenía una llave. Mi padre me la había dado meses atrás, en un gesto de confianza que ahora entendía: si algo me pasa, ve allí, Alejandro. Hay verdades que solo tú entenderás. Héctor entró en mi vida como un vendaval del sur, uno de esos que barren los campos de albaricoques y dejan el aire cargado de promesas.
Lo conocí cuando era adolescente, en las verbenas de verano en la Plaza Alta. Él era el carpintero itinerante que arreglaba las puertas de las casas nobles, con manos que tallaban madera como si fuera carne viva. Alto, con barba recortada y ojos verdes como el musgo en las ruinas de Mérida, Héctor tenía una risa que retumbaba como truenos lejanos. Mi padre lo contrataba a menudo para arreglos en la finca, y yo, con 15 años y el corazón hecho un nudo, lo espiaba desde las sombras del patio, imaginando que sus miradas perdidas eran para mí. Años después, cuando confesé mi orientación a mi padre, una noche de tormenta, con el río desbordado y yo llorando como un niño, él no me juzgó. Solo me abrazó, sus brazos fuertes oliendo a sierra y a jazmín. El amor es el amor, hijo. No lo escondas, pero cuídate. Hipócrita, pensé entonces. Pero no lo dije. En cambio, empecé a frecuentar la casa secreta, pretextando paseos por el campo. Y allí, en las tardes de otoño cuando las hojas de los olivos caen como confeti dorado, encontré las cartas. Cartas de Héctor a mi padre, escritas con letra temblorosa: Víctor, mi vida, en esta tierra de fronteras, tú eres mi única patria. No me abandones por ellos. Amor. Un amor que duraba décadas, escondido tras fachadas de hombres duros, de padres y hermanos que cargaban el peso de un pueblo conservador donde ser gay era sinónimo de escándalo, de piedras lanzadas en la oscuridad. La noche del robo, llegué a la casa alertado por un presentimiento. Había visto a mi tío merodeando por el mercado esa mañana, sus ojos inyectados en sangre y su charla con esos dos tipos de mala catadura. Aparqué mi viejo Seat Ibiza, el mismo que mi padre me regaló cuando acabé la carrera, al borde del camino, y caminé en silencio, el crujir de las gravillas bajo mis pies como un aviso del destino. La puerta estaba entreabierta, y desde el patio oí voces. El dinero tiene que estar aquí. Víctor siempre fue un tacaño, pero este sitio apesta a secretos caros. Era Raúl, revolviendo cajones en la sala donde mi padre y Héctor habían compartido tantas noches. Me colé por la ventana lateral, el corazón en la garganta. La luna filtraba plata por las persianas, iluminando el caos, sillas volcadas, el jarrón de cerámica de Talavera hecho añicos. Y allí, en el centro, Héctor. Atado a una silla, con la boca amordazada y los ojos hinchados de golpes. No era sangre lo que mancillaba su camisa, gracias a Dios, nada tan grotesco, pero las magulladuras en su rostro eran como mapas de traición. Mi tío lo había pillado allí, durmiendo la siesta después de una tarde de amor con mi padre. Mira lo que encontramos, el puto del hermano. Víctor nos debe explicaciones, y este maricón las va a dar. En ese momento, él cuchilló. Raúl se giró hacia mí cuando entré, su silueta recortada contra la chimenea apagada. Alejandro. ¿Qué coño haces aquí? Quité la mordaza a Héctor con manos temblorosas, y su voz salió ronca, como grava del río: hijo. No mires. Vete. Pero no me fui. En cambio, lo abracé, sintiendo su calor, su vulnerabilidad, y algo se rompió en mí. No era solo miedo por él, era un torrente de emociones reprimidas, de celos enterrados por el hombre que amaba a mi padre, de rabia por una familia que devoraba sus propios huesos. Suéltalo, tío. Esto no es por dinero. Es por envidia, por odio a lo que no entiendes. Mis palabras salieron afiladas, como el viento que azota las dehesas en invierno. Raúl rió, una risa hueca que resonó en las vigas de madera. Mira al hijo del traidor. Tú, con tus maneras de señoritingo, defendiendo a este. No terminó. Le lancé una botella de vino que rodaba por el suelo, la misma que mi padre y Héctor bebían en sus noches de confidencias, y el vidrio estalló contra su hombro, derramando tinto como lágrimas de sangre falsa. El caos estalló. Sus compinches se abalanzaron, pero Héctor, liberado, se levantó como un toro en la plaza de toros de Badajoz, derribando a uno con un puñetazo que sonó a trueno. Yo luché con el otro, rodando por el suelo entre astillas y polvo, mi mente un torbellino de imágenes. Mi padre sonriendo en las cenas familiares, Héctor tallando una cuna que nunca usamos. Las noches en que yo me masturbaba pensando en brazos que no eran los míos. Al final, Raúl huyó, maldiciendo, prometiendo venganza: le diré a todo el pueblo. Víctor es un sodomita, y tú su cachorro. Cuando la policía llegó, llamé desde el teléfono fijo de la casa, con Héctor sangrando lágrimas en mi hombro. Todo era un desastre controlado.
Mi padre apareció al amanecer, su camioneta traqueteando por el camino como un presagio. Su rostro, surcado por arrugas como surcos en la tierra, se descompuso al ver a Héctor. Dios mío. No hubo palabras al principio. Solo un abrazo, los tres, bajo el sol naciente que teñía el Guadiana de oro. Pero el daño estaba hecho. El secreto se había filtrado como vino de una grieta en la jarra. Aquellas semanas siguientes fueron un vendaval emocional. Mi madre, al enterarse por los chismes del mercado, Raúl no perdonaba, y Badajoz es un pueblo donde las lenguas son más largas que el río, se encerró en su habitación, rezando novenas a la Virgen de la Soledad. ¿Cómo pudiste ocultármelo, Víctor? ¿Y con él? ¿En nuestra casa, bajo mi techo? Lágrimas, gritos, platos volando como en una zarzuela trágica. Yo mediaba, mi corazón partido entre lealtad filial y un amor naciente por Héctor que me avergonzaba y excitaba a partes iguales. Porque sí, en esa noche del robo, algo cambió. Cuando lo desaté, cuando sus labios rozaron mi mejilla en agradecimiento, sentí un fuego que no era solo protección. Era deseo, crudo y prohibido, el de un hijo reclamando lo que su padre poseía. Héctor lo notó. En las tardes que pasábamos en la casa secreta, reparando daños, él con martillo en mano, yo barriendo cristales, sus ojos se demoraban en mí. Eres como él, Alejandro. Fuerte, pero con un corazón que sangra fácil. Hablábamos de todo, de su juventud en un pueblo de Cáceres, donde lo echaron de casa por un beso robado a un pastor, de mis amores fallidos en la Universidad de Sevilla, donde el flamenco y las noches locas no curaron la soledad. Mi padre, ausente en el trabajo, lo permitía tácitamente. Cuida de él, hijo. Es más familia que mi propio hermano. Pero el conflicto bullía. Raúl no se rindió. Mandaba mensajes anónimos, amenazando con contarlo todo en la próxima reunión familiar, con desheredar a mi padre de la herencia compartida, esa finca en la frontera que valía más que el oro de los extremeños. O pagas, o el pueblo sabe lo que sois. Y yo, atrapado en el medio, tomé una decisión que cambiaría la cena de Navidad para siempre. Aquella cena anual, en la casa de mi madre, con el árbol de luces parpadeando como estrellas falsas y el cordero asado humeando en la mesa. Planeé cambiar el guión, no más mentiras. Invitaría a Héctor abiertamente, como el amigo de la familia, y dejaría que la verdad saliera como un río desbordado. La víspera, mi padre me confrontó en el puente sobre el Guadiana, donde el agua corre perezosa bajo los sauces. No lo hagas, Alejandro. Destruirás todo. Sus ojos, idénticos a los míos, brillaban con lágrimas contenidas. Papá, ¿y si la destrucción es el principio? Tú me enseñaste a no esconder el amor. Él suspiró, el viento llevando su aliento como un secreto al agua. Te quiero, hijo. Pero el amor duele como un espino en la dehesa. Aquella noche, solo en mi apartamento en el Ensanche, me masturbé pensando en Héctor, en su cuerpo marcado por años de pasión oculta, y odié mi propia traición. La cena de Navidad en Badajoz siempre ha sido un ritual sagrado, como las procesiones de Semana Santa donde los pasos dorados pesan sobre hombros encorvados. La casa de mi madre se llenaba de primos lejanos, tíos de Portugal que cruzaban la frontera con cestas de vino y chorizo, y el aroma del turrón de Gijona mezclándose con el humo de la chimenea. Pero aquel año, en 2025, con el frío de diciembre calando hasta los huesos como un mal presagio, todo pendía de un hilo tenso como la cuerda de una guitarra flamenca. Yo había cambiado la cena, sí, en lugar de la timidez habitual, invité a Héctor. Ven como familia, le dije por teléfono, mi voz temblando como una hoja en el viento del Guadiana. Él dudó, su risa ronca un bálsamo y una herida. Alejandro, tu padre me matará. ¿Y tu madre? Dios, esa mujer reza como si el diablo viviera en su sombra. Llegamos juntos, mi padre y yo recogiendo a Héctor en la camioneta, el trayecto en silencio roto solo por el ronroneo del motor y el ocasional graznido de un cuervo en las encinas. Mi padre conducía con las manos blancas en el volante, su mandíbula apretada como la piedra de las murallas almohades. Esto es una locura, hijo. Raúl estará allí, oliendo sangre. Yo asentí, pero en mi pecho ardía una determinación feroz, nacida de esa noche del robo cuando sostuve a Héctor en mis brazos y sentí su pulso contra el mío, un ritmo prohibido que me hacía cuestionar todo. ¿Era amor filial lo que sentía?
¿O el eco de un deseo que mi padre había plantado en mí sin saberlo? La puerta se abrió con el tintineo de la aldaba, y mi madre nos recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vestida de negro, como si ya llorara un luto invisible, nos besó en las mejillas con labios fríos. Víctor. Alejandro. Y Héctor, ¿verdad? El carpintero. Su voz era un hilo de seda rasgada. Dentro, la sala bullía, Raúl en la cabecera, su bigote erizado como un alambre de espino, flanqueado por su mujer callada y sus hijos, dos muchachos fornidos que me miraban con desdén disimulado. El árbol de Navidad parpadeaba en la esquina, sus bolas rojas como ojos acusadores, y la mesa estaba puesta con el mantel bordado de mi abuela, platos de porcelana que ocultaban grietas profundas. Nos sentamos, el aire cargado de expectación. Mi madre sirvió el consomé humeante, sus manos temblando ligeramente al pasar el plato a Héctor. Cuéntanos, Héctor, ¿sigues arreglando esas puertas antiguas? Badajoz está llena de historias en la madera. Era su manera de tantear, de clavar una aguja sutil. Él sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos verdes como el río al mediodía. Sí, Carmen. Cada grieta cuenta un secreto. Como esta ciudad, ¿no? Construida sobre ruinas romanas y moriscas, pero aún de pie. Mi padre carraspeó, pinchando su sopa sin mirarlo, y yo sentí el primer nudo en el estómago. Raúl no tardó en atacar. Entre el segundo plato, el cordero con patatas asadas, jugoso y aromático como solo mi madre sabe hacer, soltó la bomba. Bueno, familia, hablemos claro. Después de lo de la casa secreta. Víctor, hermano, ¿qué coño guardas allí? ¿Dinero? ¿O algo peor? Su tenedor golpeó el plato con un clan que resonó como un disparo en la quietud. Todos se congelaron, mi madre dejó caer la servilleta, mis primos se miraron, y Héctor palideció, su mano buscando la mía bajo la mesa en un gesto instintivo que me electrizó. Mi padre levantó la vista, lento como un toro que huele la muerte. Raúl, no es el momento. El momento es ahora. Intenté ayudarte, ¿sabes? Entré allí para recuperar lo nuestro. La herencia de papá, esa finca en la frontera. Tú la escondes, ¿verdad? Para tus vicios. La palabra vicios colgó en el aire como humo de incienso rancio. Mi madre jadeó, cruzándose de brazos. ¿Vicios? Víctor, ¿qué significa esto? Y entonces, el silencio se rompió. Yo me levanté, la silla raspando el suelo de baldosa como uñas en una pizarra. Significa la verdad, mamá. La casa no es para dinero. Es para amor. Papá y Héctor se aman. Desde hace años. El escándalo fue como una tormenta en las sierras, relámpagos de gritos, truenos de acusaciones. Raúl se puso en pie, rojo como el vino de la mesa. Maricones. En nuestra sangre. Por eso no tienes hijos decentes, Víctor. Solo este. Este invertido que defiende a su puto amante. Golpeó la mesa, platos tintineando, y mi madre sollozó, cubriéndose la cara. Dios mío, Virgen de Bóveda, protégeme de esta vergüenza. Héctor intentó calmar, su voz suave como una nana extremeña. Carmen, por favor. No es vergüenza. ¿Es vida? Pero yo. Yo exploté. ¿Basta? Tú, Raúl, irrumpiste en esa casa como un ladrón, no por herencia, sino por tu odio rancio. ¿Sabes qué? Intentaste robar más que dinero, robaste la dignidad de mi padre. Y yo, su hijo gay, no lo permitiré. Las palabras salieron como un río crecido, arrastrando todo. Revelé lo del robo, los golpes a Héctor, sin detalles sangrientos, solo el dolor en sus ojos, las amenazas. Mis primos murmuraban, uno de ellos escupiendo degenerados por lo bajo. Mi padre, por fin, habló. Se levantó, su figura imponente bajo las luces navideñas, y miró a su hermano directo. Raúl, éramos niños juntos, robando higos en el huerto de la abuela. Pero tú siempre quisiste más, el poder, el control. Héctor no es un vicio, es mi salvación. Y Alejandro. Él es mi orgullo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, surcos en la tierra seca de su rostro.
Héctor se levantó entonces, rodeando la mesa para tomar la mano de mi padre. Yo lo amo, Carmen. Como amo a este chico que nos salvó esa noche. Su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante, el deseo prohibido se hizo palpable. Un hilo eléctrico que tensó el aire. Mi madre, entre sollozos, se derrumbó en la silla. Salid todos. No puedo. Raúl, furioso, barrió los platos con el brazo, cristales rotos como estrellas caídas, y salió dando un portazo. Sus hijos siguiéndolo como sombras. Quedamos los cuatro, mi padre, Héctor, mi madre y yo. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crepitar del fuego. Me acerqué a ella, arrodillándome como en las confesiones de la catedral. Mamá, el amor no es pecado. Es lo que nos hace humanos, como en las baladas de Lorca que tanto te gustan. Ella me miró, sus ojos rojos como granadas maduras. Alejandro. ¿Tú también? Asentí, y por primera vez, la abracé sin vergüenza. Sí. Y es hermoso. Aquella noche, después de que mi madre se retirara a rezar, no con ira, sino con una resignación teñida de compasión, mi padre y Héctor se quedaron en la sala, sus manos entrelazadas bajo la mesa rota. Yo salí al balcón, el frío de diciembre mordiendo mi piel, mirando las luces de Badajoz parpadeando como confidencias lejanas. Héctor me siguió, su presencia un calor bienvenido. Gracias, Alejandro. Cambiaste la cena. Cambiaste todo. Sus labios rozaron mi sien, un beso casto que encendió fuegos internos. No por ti solo, murmuré. Por nosotros. Él se apartó, conflictuado. Tu padre. Lo sé. Pero el corazón no entiende de lealtades. Los días siguientes fueron un torbellino de reconciliaciones frágiles. Mi madre, en un gesto que me conmovió hasta las lágrimas, invitó a Héctor a café una tarde, sirviéndole bizcocho de anís con manos temblorosas. No lo entiendo, pero si Víctor es feliz. No era aceptación plena, pero era un paso en la tierra dura de Extremadura. Raúl, en cambio, escaló la traición. Mandó un anónimo al periódico local, el periódico de Extremadura, insinuando escándalos en la familia de un respetable jornalero. Los chismes corrieron como el fuego en los rastrojos, miradas en el mercado, susurros en la plaza de la Soledad. Mi padre perdió un contrato en los Olivares, no queremos sodomitas cerca, le dijeron. Y yo enfrenté a padres de alumnos en el instituto, defendiendo mi verdad con lecciones de historia sobre los amores prohibidos de los emperadores romanos. Pero el verdadero conflicto latía en mí. Mi atracción por Héctor crecía como hiedra en las paredes encaladas, enredándose en la lealtad a mi padre. Una noche, en la casa secreta, ahora un santuario de verdades desnudas, los encontré besándose en el patio bajo la luna llena. Me quedé en las sombras, el corazón un puño apretado. ¿Celos? ¿Deseo? ¿O el terror de repetir los errores de una familia dividida? Al día siguiente, confronté a Héctor solo, mientras tallaba una mesa nueva en su taller, el serrín flotando como nieve en el aire. Te quiero, solté, las palabras escapando como pájaros asustados. Él dejó el cincel, su rostro una máscara de dolor. Alejandro, no. Eres su hijo. Mi amor por Víctor es un roble antiguo, no lo talo por un brote joven. Sus palabras me hirieron como espinas de almendro, pero también liberaron. Lloré, y él me abrazó, un abrazo paternal que dolió más que cualquier rechazo. Encuentra tu propio amor, chico. No robes el de otros. Esa noche, escribí una carta a mi padre, confesando todo, el deseo, la culpa, el anhelo de libertad. Papá, ayúdame a ser entero, como tú lo fuiste en las sombras. Él la leyó al amanecer, y en lugar de ira, vino la comprensión. Hijo, el amor no es posesión. Es soltar. El clímax llegó en la feria de San Juan, cuando el pueblo entero se reúne alrededor de hogueras que queman el pasado. Raúl, borracho de vino y rencor, irrumpió en la fiesta principal, gritando verdades a medias desde el escenario improvisado. Víctor es un traidor. Vive con un hombre, y su hijo lo mismo. Róbales todo. La multitud murmuró, algunos riendo, otros escupiendo. Mi padre subió al escenario, micrófono en mano, su voz resonando como un pregón en la plaza alta. Sí, amo a Héctor.
Y mi hijo ama como quiere. ¿Y qué? En esta tierra de conquistadores y mártires, el coraje no está en las espadas, sino en los corazones abiertos. Héctor y yo flanqueamos a su lado, y el aplauso, tímido al principio, luego ensordecedor, rodó como un río. Raúl se marchó esa noche, desterrado por su propia familia, cruzando la frontera hacia Portugal con el rabo entre las piernas. Mi madre, en un acto de redención, colgó una foto nuestra, los tres, con Héctor, en la sala, bajo el crucifijo. La familia es lo que elegimos, dijo. ¿Y yo? Encontré mi amor en Mateo, un profesor de arte del instituto, con ojos castaños como la tierra extremeña y una risa que disipa tormentas. Nos besamos por primera vez en las orillas del Guadiana, bajo el puente donde todo empezó, el agua testigo de promesas nuevas. Mi padre y Héctor, ahora abiertos, caminan de la mano por los olivares, su amor un faro para mí. Cambiar la cena no fue solo un acto, fue una revolución en el alma de Badajoz, recordándonos que en las tierras fronterizas, el verdadero robo es esconder el corazón. Pero la paz, en una ciudad como Badajoz, es tan frágil como el cristal de la Alcazaba, ese bastión árabe que resiste siglos pero se quiebra con un mal golpe. Después de la feria de San Juan, con sus hogueras consumiendo los pecados del invierno y el aire cargado de humo y promesas, creí que habíamos ganado. Mi padre y Héctor alquilaban un piso pequeño en el barrio de la Merced, lejos de los ojos del pueblo pero cerca del río que todo lo ve. Yo, con Mateo, exploraba amores sin sombras, cenas en tabernas con vino de pitarra y manos entrelazadas sobre la mesa, paseos al atardecer por el parque de Gébora donde los patos graznan indiferentes a los secretos humanos. Mi madre, en su evolución lenta como el crecimiento de los alcornoques, empezó a cocinar para los cuatro, platos de migas extremeñas que Héctor devoraba con ojos brillantes, contándole anécdotas de su niñez en las sierras. Sin embargo, las raíces del conflicto son profundas en esta tierra, como las de los olivos centenarios que sorben agua de pozos ocultos. Raúl no había cruzado la frontera para siempre, regresó 2 meses después, en agosto, cuando el calor aplasta Badajoz como una prensa de uva, convirtiendo las calles en hornos donde los gatos buscan sombra bajo los portales. Vino con arrepentimiento fingido, o eso creía al principio. Llamó a mi padre una mañana, su voz ronca por el teléfono: hermano, hablemos. Por la sangre. Mi padre, siempre el tonto optimista con el corazón de jornalero, accedió. Venga a la casa secreta. Allí empezó todo, allí acabará. Yo me opuse, el estómago revuelto como después de una resaca de licor de bellota. Papá, es una trampa. Quiere el dinero de la herencia, o peor, venganza. Pero Víctor sacudió la cabeza, sus canas brillando bajo el sol implacable. El odio se cura con palabras, hijo. Como el tuyo por Héctor. Sus palabras me pincharon, recordándome el deseo reprimido que aún latía en mis noches solitarias, cuando soñaba con su toque accidental en la cena. Mateo lo notaba, sus besos más urgentes como para anclarme. No dejes que te arrastre, amor. Eres más que sus sombras. La reunión fue un error garrafal, un clímax que nadie vio venir. Llegamos los tres, mi padre, Héctor y yo, a la finca al mediodía, el sol un yugo de fuego sobre los campos secos. Raúl esperaba en el patio, solo, con una botella de vino en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Bienvenidos a mi perdón. Nos abrazó a cada uno, su bigote raspando como alambre, y por un momento, olí la infancia, higos maduros y tierra húmeda después de la siega. Sacó papeles de su bolsillo, la escritura de la finca fronteriza, firmada en los 70 por nuestro abuelo, un extremeño duro que cruzaba a Portugal con mulas cargadas de sueños. Firma esto, Víctor. Divide la herencia. Y olvidamos todo. Mi padre dudó, su pluma suspendida sobre el papel como una espada de Damocles. Héctor, a su lado, murmuró: no lo hagas. Nos dejará secos. Pero Raúl contraatacó, su voz un veneno dulce: miraos. 2 viejos maricones y su niñito del mismo pelo. ¿Queréis que el pueblo os escupa? Firmad, y os doy paz. El insulto fue el detonante. Yo salté, derribando la mesa del patio, la que Héctor había tallado con amor, platos de jamón y queso volando como confeti en una boda trágica. ¡Fuera! ¡Ladrón de almas! Raúl rió, pero sus ojos eran pozos negros. Demasiado tarde, sobrino. Ya lo saben todos.
¿Todos? El pánico me invadió como el Mistral. Había mandado copias de las cartas, esas de Héctor a mi padre, a un contacto en el pueblo, un cura progresista de la parroquia de San Blas que simpatizaba con causas LGBT en secreto. No para chantajear, sino para proteger, si Raúl ataca, que la verdad salga primero. Pero Raúl lo sabía, había sobornado a alguien, y ahora las cartas circulaban como panfletos en la plaza de las Vasijas, anónimas pero letales. Escándalo en familia. Víctor, el jornalero, y su amante, detalles íntimos. El pueblo estalló en un furor controlado, de esos que en Extremadura se cuecen a fuego lento. Mi madre recibió llamadas, puta madre de maricón, gritaban mujeres del mercado. El instituto me suspendió temporalmente, por el bien de los alumnos, y Mateo, mi ancla, dudó por primera vez. Alejandro, ¿esto nos tocará? Mi familia es de aquí, conservadora como el vino viejo. Lo besé en la puerta de su piso, desesperado, quédate. Eres mi frontera segura. Pero el miedo es contagioso, como la viruela que diezmó a los extremeños en siglos pasados. El peor golpe fue para mi padre. Encontramos su camioneta destrozada una noche, pintada con insultos en aerosol, sodomita, vete a Lisboa. Héctor lo consoló en la casa secreta, sus cuerpos entrelazados en la cama que yo evitaba mirar, pero yo me perdí. Caminé horas por el Guadiana, el agua lamiendo mis pies descalzos, gritando al cielo nublado, ¿por qué, Dios? Por amar. En ese abismo, el deseo por Héctor resurgió, un demonio que me susurraba traiciones. Una tarde, solo con él en el taller, mi padre en el hospital por un accidente en el olivar, un empujón anónimo que le rompió 2 costillas, lo besé. Fue impulsivo, salado de lágrimas, sus labios cediendo por un segundo eterno antes de apartarse. No, Alejandro. Eres su sangre. Lágrimas rodaron por su barba. Lo sé. Pero duele como el exilio. La traición fue doble, mía, por ese beso robado, de Raúl, que escaló a violencia. Invitó a mi padre a negociar en la finca fronteriza, prometiendo firmar la paz. Fuimos, los 3, armados solo con esperanza. Allí, bajo los robles portugueses, Raúl esperaba con sus amigos del robo, los mismos que golpearon a Héctor. No cuchillos esta vez, pero puños y amenazas. Firma o te rompemos como a la madera podrida. Mi padre se negó, su voz un rugido, nunca. Mi vida es mía. La pelea fue brutal, sin sangre derramada en exceso, golpes que magullaron, no mutilaron, pero Héctor cayó, su cabeza golpeando una piedra, un gemido que me heló la sangre. Corrí hacia él, acunándolo, mientras mi padre derribaba a uno con un puñetazo de jornalero. Raúl huyó de nuevo, pero el daño. Héctor yacía inerte, su pulso débil como un susurro. Te quiero, murmuró antes de desmayarse, y no supe si era para mi padre o para mí. La ambulancia llegó con sirenas que rasgaron el atardecer, y en el hospital de Badajoz, bajo luces fluorescentes que olían a desinfectante y desesperación, esperamos. Mi madre llegó, cruzando el pueblo con rosario en mano, y por primera vez, abrazó a Héctor, consciente pero débil, como a un hijo. Perdóname, sollozó. El amor es ciego, pero el tuyo me abrió los ojos. Héctor se recuperó, un hematoma en la sien como recordatorio, pero el clímax emocional fue mío. En la habitación del hospital, con mi padre dormido en la silla y mi madre rezando en el pasillo, confesé todo a Héctor. Te besé porque te deseo. Pero más, te respeto. Como a mi padre. Él sonrió, débil pero genuino. El deseo pasa, Alejandro. El respeto dura. Encuentra a alguien que te mire como Víctor me mira a mí. Mateo esperó fuera, y cuando salí, lo besé bajo la lluvia de agosto, rara en Extremadura, pero bendita. ¿Qué? Construyamos nuestro secreto, a la luz. Raúl fue arrestado días después, por el robo original y las agresiones. La policía, alertada por testigos fronterizos, lo esposó en su casa de Portugal. La herencia se dividió justamente, mi padre donando su parte a una asociación LGBT en Mérida, para que otros no escondan. El pueblo, lento en cambiar, empezó a susurrar menos. Algunos incluso invitaron a Héctor a tallar puertas para la catedral. El otoño llegó a Badajoz como un suspiro, tiñendo las encinas de rojo y oro,
y con él una calma que parecía robada a los dioses caprichosos de esta tierra fronteriza. La casa secreta, ahora llamada abiertamente nuestra casa, se convirtió en refugio para todos, mi padre y Héctor plantando jazmines nuevos en el patio, mi madre trayendo ollas de caldereta los domingos, y Mateo y yo robando momentos en el Guadiana, donde el agua borra pecados con su flujo constante. Raúl languidecía en la cárcel de Badajoz, su juicio pendiente como una espada sobre el cuello de la familia, pero por primera vez, no temíamos. Habíamos cambiado la cena, sí, pero también el guión entero de nuestras vidas. Sin embargo, el verdadero clímax no fue en puños o gritos, sino en el silencio de las confesiones tardías. Una noche de octubre, con la niebla subiendo del río como fantasmas benevolentes, mi padre me llamó a la casa. Estaba solo, Héctor en un encargo en Cáceres, sentado en el porche con una botella de vino de la región y 2 vasos. Hablemos, hijo. De lo que no dijimos. Su voz era grave suavizada por años, y en sus ojos vi el peso de décadas. El primer beso con Héctor en los 60, robado tras una romería en la Virgen de Guadalupe. Las noches de culpa en la cama con mi madre, fingiendo pasión por deber, el terror cuando me vio crecer, temiendo que heredara su maldición. Lloramos juntos, lágrimas saladas mezclándose con el vino dulce. Papá, ese beso a Héctor. Fue mi traición. Él negó con la cabeza, su mano en mi hombro como ancla. No traición, Alejandro. Confusión. El amor de un hijo por el amante del padre es un río que se bifurca, pero no ahoga. Yo lo sentí una vez, por mi propio tío. Lo enterré, y mira el precio. Su revelación me golpeó como un vendaval, capas de secretos en capas, como las murallas de la ciudad. Perdóname por esconderlo todo. Quería protegerte. Lo abracé, padre e hijo en la oscuridad extremeña, y en ese abrazo se disolvió el último nudo de culpa. Mateo, mi salvación cotidiana, se mudó conmigo al mes siguiente. Su familia, al principio reticente, un profesor de historia con un artista, ¿qué dirán? Cedió ante su terquedad, y una tarde de noviembre nos visitaron en la casa secreta, compartiendo migas y historias de la frontera. Mi madre, en un gesto de gracia, regaló a Mateo un rosario de nácar, para que el amor resista tormentas. Héctor, recuperado por completo, talló una puerta para nuestro nuevo hogar, un piso en el casco antiguo, con vistas a la Alcazaba, grabando en la madera un Guadiana estilizado, corriente libre. El juicio de Raúl fue el cierre amargo dulce. En la sala del tribunal, con sus bancos de madera oscura y el juez de toga negra como un cuervo, mi tío se presentó encorvado, sin el bigote altivo. Lo hice por la familia, balbuceó, pero sus ojos evitaban los nuestros. Testificamos, mi padre con dignidad serena, Héctor con voz firme, yo con la pasión de quien ha renacido. No robó dinero, robó almas, dije, y el magistrado asintió, condenándolo a 2 años por agresión y allanamiento. Al salir, Raúl me miró por primera vez con algo parecido al arrepentimiento. Sobrino. Perdóname. No respondí, pero en mi corazón, un hilo de compasión se tejió. Él también era víctima de una tierra que enseña a odiar lo diferente. El pueblo cambió a su ritmo lento. El cura de San Blas predicó un sermón sobre amores divinos en formas humanas, citando a San Juan de la Cruz y sus llamas de amor viva. Algunos vecinos nos invitaron a cenas, cautelosas al principio, luego cálidas, y en el instituto, mis alumnos me regalaron un dibujo del Guadiana con banderas arcoíris flotando en el agua. Mi madre, ahora aliada, se unió a un grupo de apoyo para familias LGBT en Mérida, su crucifijo compartiendo espacio con pines de colores. El final, si es que hay finales en historias como esta, llegó en Navidad siguiente. La cena no fue en la casa de mi madre, sino en la nuestra, una mesa larga en el patio de la finca, bajo guirnaldas de luces y el cielo estrellado de Badajoz. Estábamos todos, familia elegida y sangre reconciliada, con platos de cordero, turrón y vino fluido como conversaciones. Mi padre levantó su vaso, por los secretos que se convierten en fortalezas. Héctor, a su lado, me guiñó un ojo, su presencia ahora un puente, no una barrera. Mateo apretó mi mano bajo la mesa, su calor un futuro prometido. Y yo, Alejandro, el hijo gay que cambió la cena, miré al Guadiana lejano, murmurando una plegaria silenciosa. Gracias por las tormentas que forjan ríos. En esta tierra de fronteras, el amor no se roba, se comparte, como el pan en la mesa extremeña.